Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Milena te apoya. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga. Escuchando a los demás. Milena, tu amiga. Milena te aconseja. Compartiendo un día más. Su compromiso. Milena, ahora es ayudar. No te sientas solo. Milena te orienta. Escuchando a los demás. Milena dialoga. Compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Un gran programa tenemos preparado para el día de hoy. Milena, adelántanos, ¿qué tenemos junto a tus invitados? Muy buenas tardes, bienvenidos a Milena, tu amiga. Vamos a cerrar la semana con un tema importantísimo, cómo consumir energía responsablemente. Y en los últimos 70 años la humanidad ha triplicado el consumo de energía. Nos hemos vuelto absolutamente dependientes de ella. Hoy la disponibilidad de energía está ligada al bienestar, a la salud y al estilo de vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, es imperativo que tomemos conciencia de que se trata de un recurso escaso y contaminante y hacer todo lo necesario para consumirla responsablemente. Ya tengo mis panelistas del día de hoy. Está conmigo el ingeniero Mario Cáceres del Consejo Nacional de Energía. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Milena. Buenos días a los colegas. Buenas tardes a los colegas. Gracias. También está el ingeniero Douglas Vides de AES, Agremiadas de Energía de El Salvador. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. El doctor Ricardo Navarro del CESTA. Bienvenido. La ingeniera Yolanda Salazar del CNPML, Centro Nacional de Producción Más Limpia. Buenas tardes. También el ingeniero Ismael Sánchez, catedrático universitario en Ciencias Energéticas y Fluídicas de la UCA. Bienvenido. Gracias, y el licenciado Julio Osegueda de la Defensoría del Consumidor. Julio, hoy hay bastantes preguntas de eso del recibo, pero ya vamos a platicar de ese tema. Es importantísimo que nosotros como consumidores seamos bien responsables, porque a medida que la demanda está creciendo y aumenta, como le dije, en las últimas décadas, sobre todo si tenemos como perspectiva los próximos 30 años, el escenario tradicional parece invertirse. En el futuro serán los países subdesarrollados los que experimenten los mayores niveles de consumo. Y esta información que encontré me llamó mucho la atención, porque dice que al mismo tiempo aumentarán drásticamente sus poblaciones y economías. En este contexto, la necesidad de hacer un uso eficiente de energía se vuelve prioritaria. Ahora bien, si sabemos que hoy los electrodomésticos, ingeniero, que se están haciendo son generalmente vienen para hacer un bajo consumo de energía, son como más amigables con el medio ambiente. Sin embargo, me imagino yo que este dato hablaba un poco acerca de, bueno, los países desarrollados no están constantemente cambiando refrigeradora o cambiando de televisora, entonces siempre estamos como con la tecnología más atrasada. Bueno, sobre todo eso, pero obviamente tenemos que, independientemente de los equipos que utilizamos, es importante tratar de reducir las pérdidas de energía que no utilizamos o que utilizamos mal, ¿verdad? Como esas fugas. Las fugas, obviamente todo lo que es pérdida es también, o desperdicio es pérdida de dinero y pérdida de recursos, ¿verdad? Sí. Obviamente todo lo que no se convierte en bienes o servicios o en confort, en el caso de nuestras casas, es desperdicio de energía y lo tenemos que reducir por varios motivos, y uno de ellos es, como bien decía usted, es energía que alguien más va a necesitar, y si la estamos desperdiciando, el recurso se va a hacer escaso. Entonces es importante incentivar el uso eficiente de la energía por dos vías importantes: el buen uso por un lado, y como también usted decía, el uso de tecnología eficiente, ¿verdad? Y obviamente mientras más reciente sea la tecnología, más eficiente es, ¿verdad? Ahora, el uso de, por ejemplo, hay diferentes fuentes para generar energía. El otro día estaba viendo una gasolinera que tiene
es de las más nuevas que han construido en Santa Elena y tiene paneles solares, me imagino, para estarse abasteciendo. Claro. Por un lado, pues obviamente están contaminados, pero por el otro están tratando de hacer algo más amigable con el medio ambiente. Claro, pero lo que hacen de amigable con el medio ambiente es bien poquito con respecto a la gasolina que venden, ¿verdad? Claro. Pues aquí tenemos encima de nosotros un cambio climático que está empujando a la humanidad a su destrucción. Y eso es producto del consumo de combustibles fósiles, ¿verdad? Y en esto también, mire, hay medidas, digamos, técnicas, inmediatas y medidas ya más como estructurales, ¿verdad? Entre las inmediatas, por ejemplo, hay que saber mucho cómo aprovechar los recursos naturales, el sol, el viento. Nosotros, fíjense, en el edificio donde trabajamos, lo acondicionamos y yo me acuerdo que al inicio decían algunos ingenieros, hay que poner ventiladores, aire acondicionado, y no lo necesitamos. Simplemente poniendo los paneles, ¿verdad?, para evitar que se calentara, y ahí vivimos y es agradable el clima, sin gastar un centavo de electricidad. Con la ventaja que cuando se va la luz por algún problema, nosotros seguimos igual. En cambio, en esos edificios acondicionados o aire acondicionado, cuando se va la electricidad, es terrible, pero terrible. A menos que usted tenga una planta auxiliar, ¿verdad? Pero generalmente no tienen, es terrible, ¿verdad? Entonces, porque esas no son están las medidas. acondicionados para tener una Cuando, ventilación sí, no, es que cuando se va la adecuada. electricidad es como que apagar el aire acondicionado y a veces está todo cerrado, Por eso. bien cerrado, terrible, ¿verdad? Y otras medidas estructurales, yo creo que también es importante la idea de tratar de consumir lo menos posible, ¿verdad? Porque el sistema nos obliga a que consumir es felicidad, ¿verdad? Entonces a veces con un carrito pequeño, si usted necesita carro en vez de uno grande, no necesita el grande, ¿verdad? Y si puede caminar, camine, caminar es bueno, y se puede usar la bicicleta también, ¿verdad? Y si se las ingenia para vivir cerca de donde trabaja, mejor todavía. Todo un poco también el ahorrar energía, ¿verdad? Esa es una cosa buena. Ahora, la eficiencia energética se puede definir como la reducción del consumo de energía, manteniendo los mismos servicios energéticos sin disminuir nuestro confort y calidad de vida, que es más o menos lo que usted estaba mencionando, protegiendo el medio ambiente, asegurando el abastecimiento y fomentando un comportamiento sostenible en su uso. Bueno, usted como representante de AEF, ¿cómo estamos consumiendo? ¿Cuál es, no sé si tienen alguna estadística de cuánto energía eléctrica consume más o menos la mayoría de la población? Bueno, básicamente en el uso residencial abajo de 1 kilowatt, digamos un nivel medio, un poquito más de eso ya es un nivel medio alto, ¿verdad? Básicamente se ha visto reducido, pues la población está tomando conciencia sobre este impacto al clima y por eso, aparte de ahorrar en dinero, pues, ¿verdad? Y pues hoy hay tantas tecnologías, ya la iluminación, ya no hay focos incandescentes que son los que más gastaban, hoy todo es focos ahorradores o tecnología LED que ahorra todavía aún más. Entonces sí se ha visto un poco que la gente... Por ejemplo, una estadística de cuántos televisores más o menos tiene una familia promedio. Esa estadística se puede obtener, como distribuidora no la tenemos. Básicamente nosotros lo que tenemos son los kilowatt hora que claro. Porque que sería bueno hablar, siempre educar a la gente cuáles son los electrodomésticos que más energía eléctrica nos están gastando, porque de repente nos asustamos con esas facturas que nos vienen hoy en día, que uno ya no sabe ni qué hacer, ingeniero. Sí, bueno, en el caso de la refrigeradora, que es lo más conocido, ¿verdad? Sí. Que hay buenas prácticas, como lo mencionaba el señor Navarro, hay buenas prácticas en cuanto, y lo hace el Consejo Nacional de Energía, de culturizar a las personas que la refri no tiene que estar muy cerca de la pared porque aumenta el calor y por ende va a consumir mucho más energía. También hay tecnologías que ya vienen adaptadas, la vez pasada lo veíamos, ya para modo vacación, que realmente cuando uno sale, como todo el sistema está cerrado, nadie está abriendo ni cerrando, entonces tiene el consumo mínimo, ¿verdad? Otro que muchas veces nosotros no lo vemos y que es como una costumbre es el tema de iluminación. Aunque sean tecnologías eficientes y todo, la energía más barata es la que nosotros no consumimos. Entonces tenemos la cultura que todo esté iluminado y aunque sea LED, que es de bajo consumo, pero tenemos que tener realmente un cambio cultural de no consumir lo que realmente no necesitamos. Ahora, pero eso tiene que ver también con el tipo de construcción que tenemos, ya decían, porque tendríamos que estar bien iluminados y tratar de que solo en la noche ya se tenga algunas luces encendidas. Ahora, usted tiene un manual que dice Manual de Eficiencia Energética.
Sí, esta fue una iniciativa que la UCA junto con AES desarrollamos, ¿verdad? Intentando tener un manual que pudiese orientar a tanto la parte residencial como comercial, y que cuando los usuarios llegaran a AES a reclamar por su factura, ¿verdad? Tener herramientas para orientar a los consumidores de primero cómo calcular su factura, y luego también hacer conciencia en qué electrodomésticos pudieran estarle creando ese incremento en su factura, ¿verdad? Por ejemplo, la secadora. En realidad, como muy bien decía la ingeniera, en el hogar es el refrigerador. Se hizo un estudio junto con el CNE. Mientras más se abre y se cierra la puerta, bueno, ¿está trabajando más? Eso influye, pero también influye en que muchas veces los consumidores no se dan cuenta que tienen refrigeradores viejas, que los empaques ya no sirven, y si esos empaques no sirven, ya no, el sello no es efectivo, por ahí se sale el calor, por decirlo así, ¿verdad? Entonces ese refrigerador pasa funcionando 12, 14 horas sin que nos demos cuenta, y eso es un consumo extremadamente alto. Entonces, muchas veces orientar a la gente no es muy difícil medir cuánto consume ese electrodoméstico, y fácilmente podríamos saber si cambiando ese refrigerador podemos... ¿Pero cómo lo podemos saber nosotros? Bueno, de hecho a través de AES también, si la persona quería saberlo, ellos llegaban a la vivienda o al negocio, instalaban un aparatito que se llama un kilowatt, y ahí puede usted medir cuánta energía consume ese refrigerador en un día, una semana. Y usted puede ahí saber si está gastando más de lo que debería de consumir su... ¿Y esto es un servicio que uno lo puede solicitar? ¿No? Bueno, básicamente nosotros tenemos ahora... ¿O por reclamo? Bueno, ahora tenemos nosotros en AES una nueva tecnología israelí que la estamos poniendo a disposición del comercio, industria, en el cual nosotros estamos censando la energía que consume una línea de producto. Esto se va a través de un módem a la nube, y el ingeniero de mantenimiento puede estar viendo online, ¿verdad?, el consumo que tiene cada máquina. Y acuérdese que lo que no se mide no se gestiona. Puede ser de que una determinada maquinaria esté gastando más energía que el promedio. Entonces, esta es una buena medida, pues, para determinar cuán significativo puede ser un ahorro e implementar medidas eficientes, ¿verdad? Sí, porque yo creo que eso es de la mayor preocupación cuando llega ese recibo y uno cree que le están robando realmente, porque a veces pues uno tiene las prácticas son las mismas, esos hábitos. Exactamente, el tema del cargo de la factura viene a ser una de las preocupaciones mayores para la persona, y la persona va a venir y va a reclamar y va a decir, mire, me está saliendo demasiado energía eléctrica. Y normalmente van a haber 3 condiciones más o menos generales que van a impactar mucho a esa cantidad que le sale a la persona. Unas van a ser algunas prácticas de la empresa, por ejemplo, el tema de las instalaciones, alto voltaje de energía, cuestiones que pueden afectar y que son responsabilidad de la empresa que debe corregirlo. Esa va a ser una categoría grande. Otra categoría grande va a ser algo que ya un poco los compañeros han estado conversando, es el tema cultural. Cómo nosotros utilizamos aquellos electrodomésticos que tenemos. Ya lo mencionaban, el abrir y cerrar la refrigeradora, el poner cosas calientes adentro de la refrigeradora, el que no funcionen bien los empaques, inclusive también el cómo escogemos algunos electrodomésticos. Hay que saber que, por ejemplo, nosotros tenemos un mercado sumamente permeado de muchos electrodomésticos de consumo. Por ejemplo, tenemos alrededor de 10 millones de celulares en nuestro país. 10 millones de celulares que cada noche se conectan. 10 millones de celulares, eso quiere decir que hay prácticamente 2 celulares y medio por habitante, lo que quiere decir que los niños ya nacen con un celular. Es un número bastante impactante para un país como el nuestro. Entonces, eso está impactando también en la factura. Hay muchas familias que dicen, no, mire, yo tenía una factura que antes me cobraban $3, $5 y ahora llega de 30. Vamos a ver, ¿y qué tipo de electrodomésticos tiene? Ah, no, mire, es que tengo 2 televisores de pantalla plana de 40 pulgadas, tengo una gran cantidad de cosas que le van a estar consumiendo electricidad. Y el tercer grupo, la tercera categoría de cosas que va a impactar la factura es luego escoger el tipo de electrodomésticos. Y ya tú lo mencionabas al inicio, hay algunos que van a decir, son eficientes, son ahorradores, pero ahí hay que tener cuidado, porque hemos encontrado casos en donde la viñeta dice que consume una cantidad de watts y no es cierto que consume esa cantidad de energía, que consume más. ¿Por qué? Y eso le impacta.
Puede ser algún error, por ejemplo, en el estudio que la empresa pudo haber hecho, o una información incorrecta que hayan colocado en el electrodoméstico, y la persona compra pensando que es ahorrador y en realidad le impacta más en su factura. Eso es estafarlo a uno como consumidor. Claro, es un motivo de reclamo. Claro, nos vamos a ir rápidamente a una pausa comercial. Estamos hablando hoy cómo consumir energía responsablemente. Ya ven. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. ¿Cómo consumir energía responsablemente? Es el tema que estamos abordando hoy viernes. Y la pregunta de nuestro Facebook nos encuentras como programa de televisión Milena, tu amiga. ¿Has tenido en alguna ocasión problemas con tu pago de factura de luz, ya sea por cargos o aumentos sin justificación? Jairo Miranda dice, eso siempre pasa y uno a veces hasta ahorra luz, pero siempre sale un montón. Ana Elis Rodríguez, yo tengo una consulta desde ya porque en mi casa se gasta lo mismo siempre y en el recibo viene de 25 a 30 dólares y cuando me voy a reclamar hasta la oficina, el siguiente mes el recibo viene de 7 a 8 dólares y así vienen 3 meses y ahí vuelve a venir carísimo, así que tengo que ir a reclamar de nuevo y le bajan. ¿Qué le pasa? ¿Lo hacen por ver si uno se deja o qué? Ayúdeme por favor. Bueno, no sé. Luigi Antón Meloni, hola, buenos días. El detalle que tenemos con la luz es que el recibo no lo vienen a dejar y siempre toca ir a CLESA para poder pagarlo y calculando la fecha. Bueno, Norma dice, a mí me salen 23 dólares y antes me salía 5 dólares. A veces no puedo pagarlo demasiado, se ha elevado el recibo. Pero ya puso agua. Nosotros estamos hablando hoy de la energía eléctrica. Y el último dice René, a mí me cobraron 90 dólares hace 2 años. Fui a la defensoría y me dijeron que los pagara por cuotas. Esa institución es mentira, dice, solo para hacer propaganda dan el gobierno. Ellos a nadie ayudan, se venden por dólares. Billy Girón nos puso ahí unos aplausos y unos thumbs up, unos likes. Bueno, les cedo la palabra porque ahí están hablando de eso. De la defensoría. Sí, bueno, es importante tener en cuenta en este caso que nosotros como salvadoreños tenemos una cultura de queja bastante importante, pero tenemos poca cultura de reclamo. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces somos muy dados a manifestar nuestra inconformidad, pero no necesariamente a utilizar los canales que tiene la ley para poder aplicar a un caso determinado. Por ejemplo, hace algún tiempo Defensoría del Consumidor hizo un estudio que demostraba que únicamente el 1% de las personas que habían tenido un reclamo habían utilizado un mecanismo estatal para resolverlo. Un 1% es una cantidad bien pequeña de Porque lo que uno tiende a hacer primero es ir a la empresa, claro. A la empresa. Claro, que es el primer interesado en resolver un caso. El otro comentario de Facebook me llama la atención porque decía que ella cada vez que iba a reclamar le corregía la factura, entonces llegaba un par de meses tranquilo la factura y luego volvía a subir. Yo creo que también hay que verlo en dos alternativas. Uno, que el gobierno da un subsidio, pues prácticamente, para los residenciales abajo de 100 kilowatt, ¿verdad? 100 kilowatt-hora. Y muchas veces hoy con el consumo, el precio de la energía que se ha ido disminuyendo, puede hacer de que eso ha incentivado a utilizar más energía y ahí pierda el subsidio. Por eso es que ve incrementada la factura. Pero lo que me llama la atención es que Ana dice que cada vez que va a reclamar baja y luego los meses vuelve a subir. Lo que pasa es que hay que tener en consideración esto, que el precio de la energía cambia cada 3 meses. En enero, abril, julio, octubre y de nuevo en enero. ¿Y por qué no se dan a conocer así como se dan a conocer los precios de los combustibles? Generalmente estamos como al tanto de cuánto anda el barril y uno sabe que va a subir o va a bajar. ¿Por qué no sabemos de los precios? Hay una campaña interesante que promueve SIGET, que es la entidad reguladora, digamos, del mercado de electricidad en el país, en donde procura ir informando de tiempo en tiempo justo cuando suceden las variaciones en las tarifas de electricidad por parte de Defensoría del Consumidor y otras instituciones que forman parte también del Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Se trata de promover esa información, pero así como de repente puede ser muy visible, porque están en las estaciones de gasolina, los precios de la gasolina, de repente la visibilidad de la tarifa de la energía eléctrica se diluye un poco, porque ¿dónde la encontramos? En el recibo,
que la persona no tiene luego una cultura de leer, ¿verdad? Y eso puede complicar el que la gente acceda a esa información, no obstante que esta esté disponible. Ahora, bueno, hemos hablado más que todo como de los consumidores, pero ¿qué tal las empresas? Pero, Sí. si me permite comentar, Sí. sí se publica el precio, lo que pasa es que se hace trimestralmente. Entonces no se siente, no logramos Sí, percibirlo. aparece una publicación trimestralmente cuánto va a ser el precio en ese trimestre, porque así es como se calcula el precio de la electricidad en función del costo de la generación. Yo a veces, bueno, digo yo, quizás a quien se culpa es a la distribuidora, pero en realidad a quien habría que preguntarle es al generador de electricidad, porque ese costo de electricidad se traslada a tarifa. El distribuidor distribuye y cobra, ¿verdad? Obviamente tiene sus, pero en realidad las tarifas se publican trimestralmente en función de los costos que ha tenido la Salen generación. publicadas en el periódico. Sí, sí, sí. ¿En todos los periódicos? En todos los periódicos Es y también en obligación. la página de CIGET hay una parte del mercado eléctrico y uno puede consultar cuál es el precio por distribuidora y por región. Bueno, Ahora que con esto no tenemos como libertad de elegir nuestra distribuidora, sino que por zona está la distribuidora y a veces esto no nos da como una libre demanda en el sentido de que, bueno, competitividad entre también Sí. las distribuidoras, sí, esa fue una falla mejorías, pues, etcétera, del sino que famoso estamos mercado. cerrados al que nos toque. Sí, Sí, sí. a mí me gustaría comentar al respecto. Independientemente del tema de facturación, y ya lo mencionaba el colega de la Defensoría del Consumidor, es importante que la gente esté también muy consciente de cómo consume la energía en su casa. Básicamente lo primero que hay que hacer es saber leer la factura, ¿verdad? En la factura de hecho la factura tiene un histórico de consumo de los 6 meses anteriores y ahí podemos Con el ver gráfico de barras. el grafiquito de barras nos ayuda a identificar cómo hemos venido consumiendo, ¿verdad? Y hay que hacer un poco el análisis, ¿verdad? ¿Qué hice en mi casa? ¿Qué he estado haciendo? Etcétera, ¿verdad? Porque mucha gente pone, o hay más gente en casa, o ocupa más los artefactos y eso hace que el consumo Por se ejemplo, vaya en época aumentando. de lluvia aumenta porque realmente nadie se le seca la ropa y los que tienen Exactamente. lavadoras y si no lo ponen atrás de la refri o con la plancha. Por ejemplo, ahora que ya las autoridades han anunciado que hay un incremento del calor, y ya el doctor Navarro también lo decía, ¿verdad? Hay mucho calor y la gente tiende a cambiar sus equipos de aire acondicionado, si es el caso, o ventiladores, y esto hace que también el consumo lo vayamos aumentando. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo la consumimos, y usted preguntaba antes, bueno, ¿cuáles son los electrodomésticos que consumen más en casa? Nosotros como Consejo Nacional de Energía hemos hecho este estudio y se ha determinado que, por ejemplo, el refrigerador consume cerca del 40% de la electricidad en nuestro hogar, ¿verdad? Es bastante energía. Luego, paradójicamente, está el televisor casi con el 20% y en tercer lugar los sistemas de iluminación. Entonces, Bueno, si el televisor es entonces el segundo. es el decirlo segundo. así. Sí, por el y aquí tiempo. depende cuántos televisores hay. ¿Cuántos televisores puedo tener y el ¿Y qué tiempo tipo de televisor? y el tiempo que pasa encendido? Hay muchos televisores que pasan 8 o 9 horas encendidos en casa, ¿verdad? Desde la mañana hasta en la noche. Y muchas veces está el televisor ahí, no hay nadie frente al televisor, simplemente ahí ambientando el hogar. Entonces, las costumbres de consumo son importantes para explicar un poco también la variación de la factura, ¿verdad? Muchas veces en vacaciones dice la gente, bueno, se me aumentó a final de año, que aumentó el consumo de electricidad y es que los niños están más en casa y ven más televisión, ocupan más, abren y cierran la refrigeradora, etcétera. Tienen Entonces, ahora estos aparatos así es. los Entonces, videojuegos. es importante que hagamos, y volviendo un poco al tema, tomar conciencia de cómo la consumimos nuestra práctica. y que el consumo depende de cómo nos comportamos definitivamente. Independientemente esté barato o cara la energía, desperdicio es desperdicio y lo tenemos que reducir. Y ¿verdad? generalmente el que más pelea es el que tiene que pagar esa factura, porque Así el que es. no paga no le importa. Ahora, pero otro aspecto también es la legislación. ¿verdad? Fíjese lo que hace el gobierno alemán. Agarra, por ejemplo, digamos las lavadoras, ¿verdad?, que hay en el mercado. Encuentra la más eficiente de todas, que consume menos energía, menos agua. Y dice, hoy estamos en el 2016, para el 2020 el mínimo va a ser lo que ahora es el máximo. Ustedes vean cómo, pero el mínimo es que hacen todas las empresas que construyen. Hacen sus lavadoras más eficientes y a la vuelta de 4 o 5 años se hace otro estudio y ven cuál es y se han dado cuenta que hay unas que han subido mucho más y vuelven a poner otra vez otro límite. Hoy, en los próximos 4 o 5 años,
el mínimo va a ser este. Y hay una carrera tecnológica cada vez por ir mejorando. Cada vez consumen menos electricidad, agua y otras cosas. Pero no nos podemos comparar con Alemania, Pero porque podemos ellos tienen hacer eso, industria. mira, Nosotros yo solo puedo poner compramos. una ley que diga mañana ya no se va a permitir la entrada de ningún refrigerador que sea más... Eso sí. Bueno, pues eso me refiero yo. ¿Verdad? Que gaste más que esto. Punto. Punto. Y así obliga a los distribuidores a estar buscando... No, pues los distribuidores pueden buscar y en esto no se trata de favorecerlo a él o a ella. No, sencillamente está que esté pero regulado. se ponen normas. Y hay muchas cosas que nosotros sí podríamos investigar propias de local, ¿verdad? Otra cosa que hacen con la energía solar. Tengo una solar. pregunta, con la energía. Nosotros, toda la energía que consumimos es fabricada aquí en El Salvador o... Aquí tenemos la hidroeléctrica, tenemos el búnker, petróleo, geotérmico un poco, ¿verdad? Esas son las fuentes que nosotros tenemos para generar electricidad y que conste que cuando hablamos, una cosa es hablar de electricidad, toca hablar de energía. Porque si vamos a energía, está la leña, por ejemplo, hasta los bueyes. Bueno, hay pocos bueyes, ¿verdad? Pero antes había más. Básicamente ¿compramos a Honduras? Sí, básicamente la matriz energética que se está utilizando un 40-45% de energía térmica, o sea, a base de combustible, un 25% que es energía de geotérmica, o sea, empresa La Geo, el restante es de energía hidroeléctrica y hay un 9-8% que se compra a Guatemala o a Honduras, ¿verdad? Son compras al exterior. Sí, importante aclararle el tema de la importación de energía no es por escasez de energía en el país, sino que es básicamente por también el precio, ¿verdad? Muchas veces la energía que tenemos en Guatemala, Honduras o fuera de El Salvador se importa por el tema del precio, ¿verdad? Y una de las reglas con las que se... Que sale más caro lo que hacemos nosotros. Exactamente, entonces sale mejor importar energía, ¿verdad? Para poder siempre contar con precios competitivos, ¿verdad? Y llevar el beneficio a la población, que es parte de las variables con las que se tiene que jugar en el tema de mercado. Entonces, afortunadamente tenemos suficiente energía aquí en el país, ¿verdad? Tenemos, últimamente se ha impulsado mucho la energía solar aquí en el país y hemos logrado diversificar la matriz para ir logrando la sostenibilidad, que eso toma su tiempo, ¿verdad? Y afortunadamente hemos logrado aumentar, bueno, teníamos un porcentaje muy bajo y ahora estamos ya llegando cerca del 10% de toda nuestra matriz con energía solar fotovoltaica, por ejemplo. Entonces se está caminando en eso. Obviamente en términos energéticos, construir un proyecto, una hidroeléctrica, un proyecto solar toma su tiempo, ¿verdad? Y se va avanzando lento, pero... Y había escuchado que querían hacer el de la energía eólica. Básicamente hay una nueva licitación de energía por 150 megawatts que va a ser para energía fotovoltaica, 100 megawatts y 50 megawatts para eólica. Esto para entrar en operación a partir del 2019. En mayo se va a empezar a dar... tanto tiempo? Porque tarda la construcción, pueden traer los equipos, la construcción, hacer toda la ingeniería. Permisos, etcétera, ¿verdad? Eso siempre toma su tiempo, pero igual hay que empezar ya, ¿verdad? Para poder gozar esto en el 2019. Ahora, hay otra cosa también. Fíjese que en lo que uno consume de energía en su casa, yo en realidad lo que quiero es el servicio. Compré una refrigeradora porque tenía una ya viejita y todo, pero decía, la empresa quiere venderme mis refrigeradoras, porque cada refrigeradora tiene su ganancia. Yo lo que quiero es mantener mis alimentos fríos. Entonces digo, si la empresa, y esto habría que pensar en una legislación también, yo necesito el servicio, entonces si la empresa me dice, le voy a dar tantos metros cúbicos, qué sé yo, y va a costar tanto, ¿qué significaría? Que la empresa me va a poner una refrigeradora muy buena que me pueda servir por mucho tiempo, ¿me entiendes? En cambio, si yo lo que compro una refrigeradora, a la empresa no le interesa que me dure mucho, más bien todo lo contrario. Le interesa que me dure poco. Que sean desechables. Pues sí. Ahora, volviendo con el tema ese, ingeniero Sánchez, hace poco mi hijo hizo un proyecto y por eso es que le ayudó a investigar de esta energía eólica y veíamos realmente como en otros países los mismos gobiernos están subsidiando a que hayan estas granjas o estas plantas, Sí. Que es como la alternativa también de aprovechar nuestros recursos naturales. Sí. ¿Por qué en Centroamérica estamos igual, o sea, está igual que El Salvador? Todavía no se ha avanzado en materia. Depende del potencial de energía en cada región, ¿verdad?
Para El Salvador se han hecho evaluaciones de regiones del país en donde puede haber potencial de energía eólica. Contrario a lo que uno puede pensar que en zonas altas, montañosas, hay un buen potencial de viento, para la generación eólica no es un buen sitio, porque tiene que tener accesibilidad, patrones de viento adecuados. Entonces, la eólica en realidad no va a ser la energía para El Salvador, ¿verdad? Va a ser muy bien limitado. Pero si volteamos a ver a Honduras o Nicaragua, San José, en Costa Rica, sí, porque la topografía y las condiciones son... Las extensiones de terreno. Digamos, por decir así, que existan zonas donde la turbulencia de ese aire le permita generar adecuadamente a esas turbinas, ¿verdad? Por ejemplo, hay zonas muy ventosas, ¿verdad? Pero si no puede llegar un camión con todo el equipo, la línea de transmisión está distante, ese proyecto eólico no puede desarrollarse. Interesante, o sea que depende también de entonces, cada depende del recurso, región. ¿verdad? Pero también, tanto la solar como la eólica tienen una desventaja que son erráticas. O sea, usted no sabe cuándo va a haber tanto viento, cuánto viento. Entonces, hay que tener mucho cuidado en pensar que esas van a ser las fuentes que van a sustituir la generación. Ahora, ahí estamos viendo fotografías de grandes ciudades, como por Las Vegas, que pasa iluminado, es una de las ciudades, hay que saber cuánto gastarán en energía eléctrica, pero la iluminación es muy buena. Aquí en El Salvador incluso las carreteras principales ya no las iluminan, pero esto es por cuestiones de recursos de las alcaldías, porque fue un desperdicio la Monseñor Romero, tan hermosa y apagada. Ahí en oscura. realidad yo lamentablemente veo que el vandalismo en nuestro país es increíble, ¿verdad? Entonces, y luego que está muy claro quién va a correr, quién va a pagar la factura. Creo que la iluminación al aeropuerto es un ejemplo típico, ¿verdad? Que un proyecto que se hizo, sí. y creo que si se iluminó un día o 2 días fue mucho. Sí. ¿Y cuánto gastó el país en eso? Y ahí está tirado el proyecto. ¿Por qué? Porque las alcaldías no se pusieron de acuerdo quién iba a pagar la factura de electricidad. Qué lástima. Entonces, al final, nosotros terminamos desperdiciando Yo quiero referirme brevemente, hay algo importante en el tema del uso doméstico. Tal vez no es el caso de todos, pero mucha gente tiene una cisterna en su casa porque no llega agua. Esa cisterna, el bombeo de una bomba de esas, si tiene una fuga de agua en su casa, es alto. Entonces, es una de las cosas que es importante la gente lo sepa. Los que tienen cisternas que las ocupan cuando necesitan, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que la gente la conecta y se olvida, ¿verdad? No todo el día tiene que estar la cisterna. Se da cuenta que el servicio, hay una fuga de agua. Entonces, hemos encontrado que no se explica por qué. Sí, y esto de la cisterna, ya que lo tocó, realmente, o sea, no hay agua, necesitamos la cisterna, y eso también pues nos está gastando mucha energía eléctrica. Sí. Entonces, y entre el recibo del agua y el recibo de la energía eléctrica, realmente se nos hace muy difícil. Y yo creo que es importante también promover proyectos de investigación en las universidades, ¿verdad? Hay muchas formas de generar energía en las olas del mar, y tal vez para una comunidad pequeñita, ¿verdad? Con esto del viento, es importante investigar también con turbinas de baja velocidad, porque tradicionalmente se tienen datos de cómo circulan los vientos, las cosas. El problema es que con el cambio climático, borrón y cuenta nueva. No sabemos qué va a pasar con los vientos. Todo es mejor viento de baja velocidad, porque es más probable que eso suceda. Es más probable, ¿verdad? Y entonces hay que estar consciente que en algunos lugares puede haber alguna fuente de energía. El sol en algunos lugares, mire, usted vive allá en la mitad de no sé dónde, tiene su refrigerador, ahí puede tener medicinas, que necesita tenerlas congeladas. Con unos paneles solares pueden servir. Pero la cosa es que ¿cuánto cuestan esos paneles solares? Cuesta mucho más llevar una línea para que le dé electricidad. Y que la electricidad, de pronto, como decía el compañero ahí, alguien le pone un vandalismo ahí. Ahora, ¿sí hay sistemas de electricidad de paneles solares para los hogares? Sí, hay ¿Pero cuánto vale tener un...? Mire, por kilowatt anda costando alrededor de $2,000, ¿verdad? Y tiene que estar en todo el techo de la casa.
O sea, dependiendo Depende de de lo que quiera, ¿verdad? Orientación también. Pero- ¿Y hay lugares que lo tienen? ¿Empresas? me Sí, imagino. hay bastantes empresas que Hay ya casas también. tienen una carga sensible de paneles solares, o sea, significativa. Algunas residencias también. Lo importante es saber dimensionar bien para que todo lo que genere lo autoconsuma, ¿verdad? Y no se vaya a tener un excedente que se esté inyectando a la red, sino que básicamente si usted gasta más en algo como paneles solares, pues que le ayuden a reducir la factura. Ahora, pero en Alemania se puede pasar el excedente a la red y le paga la empresa. Ah, interesante. Y después la ¿Y aquí empresa- no hay ninguna entidad gubernamental que tenga Yo paneles creo solares? que no hay. Sí, hay, bueno, la Defensoría del Consumidor, de hecho, tiene 6 kilovatios instalados, el Ministerio de Hacienda, el mismo edificio de CEL también cuenta con 25 kilovatios. La si no- Asamblea Legislativa. Si no me equivoco, la Asamblea Legislativa también tiene, Para que den el ejemplo, ¿verdad? muchas No, claro. instituciones tienen, Claro. pero también es importante hacer el énfasis en que de nada sirve generar su propia energía si usted tiene desperdicios de energía dentro de la Claro. instalación. Primero hay que ser muy eficientes y luego generar para no estar generando energía para desperdiciarla, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de cómo también podemos ahorrar ese consumo de energía para las empresas, porque como no le pagamos la factura, a veces de verdad no nos importa. Y ya regreso. Compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga. Compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Hoy estamos hablando de cómo consumir energía responsablemente y en el bloque anterior decía que la eficiencia de la energía debe aplicarse no solo en el hogar, que es donde por supuesto la mayoría de salvadoreños es que nos aflige esos recibos que tenemos que pagar, pero también en la industria, en el sector comercio, el servicio, porque estamos hablando que a veces las grandes empresas tienen áreas acondicionadas que ahí es donde representa a veces el mayor consumo, dice por acá con un dato como hasta el 45%. La iluminación con un 31%, los sistemas de computadora alrededor del 12%, y así van sumando al final la factura de energía eléctrica. Yo le mencionaba que de repente las empresas pues están tratando de apagar las luces y hacer algunas medidas porque los recibos realmente son altos. Dan miedo. Sí. Y como el empleado no es el que lo paga, no les interesa. ¿Qué les aconseja usted a las Bueno, las por empresas? ejemplo, el día de ayer tuvimos una presentación con una universidad que ellos están implementando, tienen el área de responsabilidad social empresarial y tienen el tema de eficiencia energética. Entonces ellos lo que han hecho es un programa sencillo. Han hecho stickers en todos los salones en los cuales se les dice cuando usted no utilice la energía eléctrica, apague la luz, por ejemplo, o apague el aire acondicionado, o sea, un poco de culturizarlos. Pero también hay otro tipo de prácticas. Por ejemplo, esta universidad ha logrado más o menos un 18% de reducción en su recibo, basado no porque el precio de la energía ha bajado, sino que basado en todas las prácticas que han hecho, por ejemplo, el tema de iluminación. Muchas veces también se hace iluminación solo, o se ve la iluminación solo en la parte interna de los edificios. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos casos de empresas que el 20% de su consumo es por el alumbrado externo. Ok, mire, lo que que me estaban diciendo que en Facebook no nos habían contestado esto de que, y ahí va quizás por el tema de las distribuidoras, que cuando no llegan los recibos, al final la responsabilidad la tiene uno de ir a pagar. Sí, siempre. La verdad que nosotros tenemos que llevar siempre los recibos hasta cada domicilio del usuario, ¿verdad? Sin embargo, hoy por un poco del tema de la delincuencia, como está en el país, muchas veces se nos dificulta llegar y dejar esos recibos. Pero siempre hay opciones para pagar, porque están las farmacias, puntos de pago express. Pero sin el recibo, porque tendríamos que consultar primeramente cuánto es el monto. Básicamente es un pequeño porcentaje de población, pero que puede asistir pues, o llegar a una agencia nuestra y nosotros le podemos dar los recibos, ¿verdad? Eso no hay problema. Pero básicamente nosotros tratamos de llegar hasta donde se pueda, ¿verdad? Eso es más, lo tenemos que hacer, pues eso es una responsabilidad que tenemos. Claro, como consumidor, y ahí la Defensoría, si uno adquiere un contrato, porque estamos aquí adquiriendo un contrato con la distribuidora, pues es nuestra responsabilidad pagar
en el día que dice. Exactamente, ese es un contrato que va en dos sentidos. Así como la persona va a tener una responsabilidad de pago, también la empresa va a tener sus propias responsabilidades, dos, particularmente el dotar el suministro, ¿verdad?, el fluido eléctrico, y luego también el emitir la factura. En esto, la recomendación también es que las personas que se sientan afectadas, además de interponer su reclamo directamente a la operadora, que es el primer interesado en resolverle a sus clientes, también pueden acudir a la CIGED, que es la entidad que se encarga de vigilar el cumplimiento de todas estas normas. Sí, pero también yo creo que es importante no dejar solo la electricidad como tema de interés, es expandir a todo lo que es energía. ¿Va? Fíjese, por ejemplo, en un edificio, una casa, si usted logra que entre energía del sol, ahí tiene iluminación. Tal vez lo que necesita es un poquito menos, pero hay unos que están completamente cerrados, necesita usted encender un montón de lámparas para poder operar ahí adentro. ¿Va? Si usted, por ejemplo, en una casa tiene un árbol donde pega el sol, eso le va a bajar el costo del aire acondicionado y esas cosas. ¿Me entiende? El flujo del aire. Si usted tiene una buena ventilación, a lo mejor no necesita tener ventiladores u otras cosas. Eso es pensar un poco también cómo opera uno. A veces con poner algo así en las ventanas para que no le pegue el sol, ya el calor adentro no es tanto. Y hay muchas otras formas, ¿verdad?, que deberían implementarse para, como decía la compañera, consumir menos energía, que es la energía más barata. Claro. Y yo que estamos hablando de electricidad, pero igual, al hablar de energía había que hablar de las cocinas, por ejemplo. Unas consumen mucha leña, otras consumen poca leña, y hay hasta cocinas con energía del sol. Claro. Y otra cosa también importante, para terminar, hay cosas como, por ejemplo, el calor. Usted no necesita producir electricidad, por ejemplo, para secar cartón, por decir algo. Claro que hay secadores eléctricos, pero usted puede secar cartón generando calor, quizás con energía del sol también, ¿verdad? No necesariamente llegar a electricidad. ¿Cómo? Para la industria. Sí, la industria que produce cartón y así muchas otras cosas. Podemos hablar de secar mangos. Usted lo puede poner ahí con energía del sol y después el mango seco usted lo puede conservar sin refrigeración. Tampoco necesita usted, puede durar así como las pasitas, pues las pasas usted las puede almacenar sin refrigeración. Igual puede almacenar un mango seco. Pero entonces son formas de ahorrar energía. Sí, pero ahí con la industria pues ya son tratados que debe tener ya el Estado como para que ellos también pues promuevan estas prácticas. Aquí ¿no? en El Salvador tenemos algunas experiencias, por ejemplo hay algunos hoteles que obviamente el trato de la ropa de cama, toallas, etcétera, requieren energía para secar la ropa. Entonces ya hay algunos hoteles, algunos restaurantes que están utilizando la energía del sol para secar ropa o para calentar agua sin prescindiendo de gas o electricidad, ¿verdad? Entonces sí hay algunas experiencias y afortunadamente también ya hay tecnología que nos ayuda a poder sustituir la electricidad por el recurso solar, ¿verdad? Ingeniero. Sí, yo sí, me quiero referir a lo que el doctor Navarro mencionaba. Desde la universidad, el tema de bioclimatismo, ese es el término, ¿verdad?, que intentar que en el país las viviendas pues ya se piensen con esa mentalidad, ¿verdad? Viviendas y edificios, intentar hacer edificios energéticamente eficientes. Si alguien va a comprar una casa nueva, que se fije si tiene ventilación Los natural. sistemas de ventilación. Sí. No solo que va a estar encendido O si el aire tiene aire, por acondicionado, ejemplo. pero junto con arquitectura e ingeniería civil intentamos que ya incorporen esas disciplinas el tema de energía en los diseños pues de su infraestructura, ¿verdad? Creo que puede ser un tema interesante futuro, claro, el tema del bioclimatismo, como una forma de pensar ya en ahorrar Y también energía. que hagan ropa que no se necesita planchar. Sí, una por tendencia. ejemplo, el wash and wear. Porque eso de estar claro, planchando no solo es que es tedioso, pero también cuando toda energía eléctrica se gasta para andar bien. Pero mire, Milena, La palabra wash and wear, pero ahí es que no- viene la palabra sí, wash pero es and que wear. no es necesario que hagan ropa que no necesite planchar, sencillamente no la planche. Ah, no andemos ropa mejor. Bueno, sería todavía más ahorrador. No, pero mire, yo he vivido como estudiante 6 años y medio fuera de El Salvador, y yo cómo voy a andar planchando ropa teniendo no tanto que estudiar. Y yo anduve así. Y nunca nadie me dijo nada, ¿verdad? O sea, digo, hasta esas cosas tenemos que aprender Pero a era hacer. estudiante, pero ya uno es profesional. tiene que andar Sí, planchando. sí. Bueno, tengo quien me trajo esto, Consejo Nacional Consejo de Nacional Energía. de Energía. Son unas bolsas bien bonitas que tienen, es un kit. Dígame usted qué trae. Sí, bueno, traemos una cantimplora de estas que están de moda para andar ahí, Que se agua hidrate. o algún refresco, hay algunas tazas, Y una también agenda. unas agendas. Y un dato importante que traemos en Una las USB. bolsitas es una USB donde
aparte de que sirve para la oficina o para la casa, traemos una serie de manuales muy parecidos a los que el ingeniero Sánchez tiene por ahí, de consejos de ahorro de energía, no solo en electricidad, como también mencionábamos, sino que ahorro en gas, en GLP, por ejemplo, o un manual de conducción eficiente, ¿verdad? Cómo conducir bien el vehículo para ahorrarnos combustible y también ser eficientes con esas. Bueno, con a estas través de la áreas, ¿verdad? fanpage es que se pueden ganar estos kits. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por haber venido. Y solamente quiero mencionar que el día de hoy estuve participando en un foro gracias a la Clínica de Atención Integral y el Hospital Nacional San Rafael y la Fundación Haz que Suceda, un foro donde estábamos hablando acerca de mujer y VIH. Así como yo fui embajadora del VIH, pues todavía seguimos incidiendo ahí en la agenda del VIH. Y por supuesto les agradezco por haberme tomado en cuenta. Estuvieron bastantes mujeres que son líderes de esa nación. Y bueno, el día lunes les voy a enseñar un poco más las imágenes y mi participación para que ustedes también lo puedan ver. Muchas gracias. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Empecemos a apagar más luces, hagamos el amor con velas. No, y es cierto, tenemos que ser más responsables, tener mejores prácticas. En cuanto al consumo, esto nos va a ayudar en la economía del hogar, pero también le vamos a ayudar al medio Hay un ambiente. dicho Sí. que dice que el que paga, apaga. El que paga, paga. Bueno, muchas gracias. Bueno. Feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias. Tu amiga.